parecer a Venezuela. 8 de la mañana con 11 minutos. Son las 8 de la mañana con 11 minutos, 55 segundos en Radio Morena, la gigante del Pacífico. Queremos recibir a esta hora al ingeniero Osvaldo Landázuri, analista económico, respecto de las expectativas que tiene la economía del Ecuador luego de conocer los resultados de estas elecciones 2025. Qué gusto recibirlo. Muy buenos días. Bienvenido a Radio Morena. Es un gusto, un saludo. Bueno, ingeniero Osvaldo Landázuri, si el problema de nuestro país es de recursos económicos, de crisis, de empleo, de trabajo, todo porque no hay un dinero circulando en las calles, nuestras empresas, nuestros empresarios, nuestra industria necesita producir mucho más. ¿Y cuáles son las garantías que debemos tener? Antiguamente en otros gobiernos ha habido impulso a las empresas, pero como que ahora estamos un poquito estancados. ¿Qué plantean ustedes? ¿Qué reclaman ustedes para que de una u otra manera los candidatos presidenciales recojan ese sentimiento y volvamos a prender los motores de la producción en nuestro país? Bueno, a ver, el tema más que como un empresario es como un analista. A ver, desde el sector privado, pues indudablemente lo que advertíamos era ya una recesión compleja que se venía fraguando desde principios del año pasado y eso se confirmó ya con los datos del Banco Central. Yo fui de los primeros en afirmar aquello. Entonces, más que estancamiento, yo creo que es incluso una recesión compleja, dura, que se le siente cada vez más profunda. Ahora, entender qué es lo que está pasando en el país me parece que es el primer paso importante desde mi óptica. A ver, lo que yo veo es un ajuste que no acaba de terminar porque una parte de la ecuación no se ajusta y ese es el sector público. Es decir, cuando usted ve qué es lo que ha pasado en los últimos 3 gobiernos, incluyéndole a Noboa, lo que se ve es que se quiere arreglar con la visión de los típicos economistas de academia, de subir impuestos y ver que logre equilibrio macroeconómico. Lo cierto es que aquello no termina traduciéndose en bienestar de la gente si es que usted no le retorna esa plata a través de inversión, a través de servicios, a través de eficiencia. Entonces, es el primer asunto, es decir, esto no va a cambiar si es que una parte importante de esta ecuación, que es el sector público, se ajusta. Yo creo que sigue en una fiesta interminable. Para que tengan ustedes una idea, mencionaba en otra entrevista en la mañana, el Ecuador es el segundo país de América Latina con el estado más grande en relación al Producto Interno Bruto, solo después de Brasil. Y Brasil ya no sabe qué hacer. El IVA en Brasil está subiendo en algunos casos hasta el 28%. Ese mensaje es claro, es decir, no hay plata que aguante cuando usted tiene un sector público que no rinde cuentas. A partir de aquello, entonces, lo que sucede es que el sector privado lo que está sintiendo es una recesión cada vez más complicada que le obliga a ajustar precios, márgenes, etcétera, para poder salir de los inventarios. Entonces, creo que ahí se entiende un poco mejor mi lectura de lo que está pasando en la economía, es decir, retiro impuestos, retiro recursos, no los regreso, y eso al final lo que termina ocasionando es disminución del consumo y por lo tanto recesión. Lo comparto yo también, es una recesión terrible, más impuestos, más carestía, pero no hay de ninguna manera el retorno para que haya la inversión desde el Estado y el estímulo a la empresa privada. En ese sentido, ¿cuál es la salida? Porque si vamos en eso en los 3 últimos gobiernos, no han entendido que no se trata tan solamente de pagar deuda externa o cumplir internacionalmente, macroeconómicamente con ellos. Mientras hay un pueblo que reclama, no podemos producir y sigue la crisis y el pueblo sigue pagando y sigue pagando. Eso a la larga no es gobierno, es desgobierno. Sí, correcto. A ver, en esa línea, pues yo lo que creo es que la visión, el enfoque que tiene el Estado ecuatoriano debe cambiar y debe cambiar radicalmente. Hay un factor que está afectando todavía más esta situación y es la falta de posibilidades de endeudamiento que tiene el país que le obliga a ir al Fondo Monetario Internacional y las consecuencias de aquello es que usted termina siempre metido en un programa de ajuste, el famoso programa de ajuste del Fondo Monetario, que si bien es algo más laxo que los años 80 y años 90, sigue siendo un programa que prioriza el equilibrio fiscal. Entonces, al no tener fuentes de financiamiento alternas, pues se complica mucho más.
¿Qué hacer al respecto? Pues yo he sido muy claro, muy tajante en eso. Yo he pensado que los partidos políticos se han adaptado a esta situación de una manera muy conveniente, en el sentido de que yo llego y me encuentro con empresas públicas que no rinden cuentas, con los GATS, los gobiernos autónomos centralizados, que tampoco rinden cuentas, y por lo tanto resulta muy cómodo entonces entender cómo el clientelismo, las cuotas políticas se adaptan a esta nueva realidad. Y entonces lo que yo haría en primera instancia es entender cómo logro hacer que el Estado rinda cuentas a la ciudadanía. Y esa rendición de cuentas pasa por entender cómo usted audita todo el sector público a todo nivel. Es decir, no puedo pensar yo que, por ejemplo, un hospital, empezar por un hospital más grande de acá de Quito, debería ser auditado y entender si usted tiene demasiados choferes, pocas enfermeras, muchos doctores o pocos doctores, qué está pasando con la compra de medicinas, etcétera. Pero creo que al sector político en general no le interesa aquella visión que yo planteo, porque indudablemente están todos metidos de una u otra manera. Lo mismo pasa con las empresas públicas. Acuérdese usted que Lazo, por ejemplo, jamás cumplió aquel pedido de forma, le llamaban, yo no le considero de forma, le considero muy de fondo, del Fondo Monetario, valga la redundancia, de auditar Petroecuador. Nadie audita las empresas públicas y creo que esa situación de convivencia entre la clase política y el sector público, pues debe romperse en algún momento. En esa línea, pues es el primer paso que yo daría, es decir, entender cómo está la eficiencia del sector público para ver la rendición de cuentas. Quizás sea ingenuo pensar que la política se separe de la economía en algún momento, pero me parece que es necesario. Y por otro lado, entender cómo usted hace que cada dólar sea eficiente en donde quiera que esté colocado. Lo primero, entonces, es aquello, pero luego tiene también problemas estructurales bien complejos. Las leyes laborales es uno de aquellos, tiene además la seguridad social como una aspiradora de recursos del sector público a través del 40%, que tampoco encuentra límites en el gasto. Si usted se fija, tiene una nómina en el IES de 38,000 personas, es decir, no tenemos ni idea cuánto se demora un proceso en el Ecuador comparado con lo que se demora en Colombia, en Chile, en Perú. Yo de lo que sé, por ejemplo, el doble de tiempo nos demoramos nosotros de sacar una cédula, un pasaporte, que además es imposible porque no hay especies, pero en el imaginario que hubiera, nos demoramos el doble que otros países. Para tener otra idea, en Singapur se demoran horas o minutos en desaduanizar un contenedor, en Ecuador semanas. Entonces, ahí usted tiene, Luis, la primera lectura respecto a lo que es eficiencia, es decir, no necesariamente significa achicar el Estado a mansalva, significa primero entenderle y plantear una estrategia de administración pública que priorice el servicio y, por supuesto, esa priorización tiene que ver con la eficiencia. Para mí ese sería el primer paso que hay que dar. Osvaldo Landazuri, es inentendible que un banquero no haya podido solucionar el problema, inentendible también que un empresario como el actual presidente no busque y no encuentre el camino. Así tenga un año, así tenga 2 años, 3 años. El tema es comprender, yo no digo entender, sino comprender que el Estado tiene que servir como elemento propulsor para que la empresa privada, la empresa pública también, impulsando la obra pública, esto vaya cambiando. De hecho, en anteriores gobiernos han estado mejor las circunstancias, pero en ese sentido, usted como analista político, hay que decirle económico, hay que decir realmente cuál es la salida a esto, porque de lo contrario, el pueblo es intuitivo. Mire usted cómo está la votación. No crea que aquí el susto a que somos Venezuela o que vamos a aparecer a Bukele o que ni sé cuánto. El pueblo a la larga piensa que el problema es de bienestar, el estado de bienestar. Tenemos que inaugurar un estado de bienestar. Y usted como analista económico político en esta materia podría visualizarlo y lo está visualizando. Sí, el estado de bienestar es un concepto bien después de la Segunda Guerra Mundial europeo, ¿no? En donde realmente el Estado logra entender una visión distinta justamente después de que Europa atraviesa esa gran crisis con para mí, una sola gran guerra. Pero eso es claro entenderlo. ¿Por qué?
porque probablemente aquel estado de bienestar europeo también está teniendo unas fisuras bien importantes, Luis, como usted lo habrá podido ver en los últimos años, a través de migraciones muy fuertes, la imposibilidad de los gobiernos respecto a poder sostener los gastos relacionados con este estado de bienestar. Pero en términos generales, sí, efectivamente, lo que hace falta es entender el rol del Estado y creo que desde ahí partimos mal los ecuatorianos. ¿Yo en qué creo? Creo firmemente en un Estado eficiente, fuerte, pero que rinda cuentas, es decir, que no tenga la carta abierta que hoy tiene, realmente una caja negra en la que nadie entiende absolutamente nada. Recuerde usted que el IVA, por ejemplo, iba a servir para seguridad. Entra un gran saco de dólares en donde no tenemos ni idea en qué se gasta. Lo mismo los subsidios, para mí era una oportunidad importantísima de poder destinarlos a inversión, que fue la propuesta que yo hice desde hace varios años, es decir, canjear subsidios por inversión, 1 centavo una escuela era mi propuesta, es decir, le subo 1 centavo al combustible y construyo una escuela. Y entonces, claro, al final del día lo que sucede es que en este proceso de falta de rendición de cuentas, lo que los ecuatorianos hacemos con gran esfuerzo de entregar recursos sirve para un mes de sueldos, para mes y medio de sueldos de la burocracia. Entonces, ese desajuste sí es un gran problema, es decir, si es que eso no se corrige, no va a haber plata que aguante. Entonces, para poder tener un estado que usted le ha llamado de bienestar, yo diría un estado más bien moderno, un estado de rendición de cuentas, un estado que cumple su rol, pues muy probablemente lo primero es hacer que ese estado rinda cuentas y sea eficiente. Entonces, ¿cómo se logra aquello? Yo creo que se logra institucionalizando el país, es decir, haciendo que la rendición de cuentas sea prioritaria como una manera de gobernanza pública. Entonces, si usted lograría dar ese giro alrededor de lo que son los servicios públicos, hospitales, seguridad, medicinas, educación, etcétera, pues probablemente vería un primer cambio importante en lo que es la sociedad ecuatoriana. Entonces, si usted cree que, por ejemplo, con subir el sueldo a los maestros, como lo hizo en su momento Lazo por orden de la propia asamblea que había aprobado la ley esta intercultural, pues se va a mejorar la educación, ya ve que el resultado no es aquel, es decir, no cambia nada en el país y lo que sí cambió es que el gasto corriente sigue aumentando. Entonces, creo que hay que cambiar el paradigma, hay que entender también cómo el sector privado soporta al sector público en muchos sectores. Para eso hay que entender una constitución, al menos que cambie en algunos temas que son bien importantes. Por ejemplo, la participación del sector privado en temas estratégicos no debería ser solamente por excepción. Me parece que es un actor que puede dinamizar la economía, por dar un ejemplo nada más. Entonces, en esta conversación de entender cómo usted camina hacia un Estado que favorezca el bienestar de las personas, pues lo primero es entender que ese Estado se sostenga en el tiempo, y eso es lo que no está pasando en el Ecuador. Usted sube el IVA, hace números y se da cuenta, insisto, que es un mes de salarios de la burocracia y se da cuenta que acá en Quito, por ejemplo, tengo información de que un chofer de ambulancia trabaja un día, descansa 3. En CENEL, un solo funcionario tuvo bonificaciones que multiplicaban por 10 sus ingresos. Es decir, realmente ahí se da cuenta que si un prefecto se estrella en un vehículo blindado de $170,000, no tiene ni idea quién autorizó la compra. Es decir, para mí todo está desbocado y ningún elemento del sector público está alineado con lo que significa rendir cuentas. Entonces, ese es el primer paso. Luego, Luis, para mí es un modelo de desarrollo del país. Yo en una entrevista pasada decía, en la academia que estuve el año pasado estudiando otra vez intensamente, pues uno se da cuenta que ningún país se hace rico exportando fruta, tiene que trabajar en valor agregado, tiene que ver cómo la inteligencia artificial apoya los procesos de creación de valor de esos mismos productos primarios, tal como Nueva Zelanda o el País Vasco, etcétera. Entonces ahí usted comienza a esbozar un modelo de desarrollo que realmente comience a generar riqueza. De lo contrario, nosotros estamos empantanados en lo más básico y es que ni siquiera podemos trabajar porque nos matan o no tenemos electricidad. Entonces, ahí es donde me parece que debemos empezar esta conversación para luego ir avanzando hacia los temas que yo comento, que podrían ser un poco más complejos.
Son las 8 de la mañana con 26 minutos, ingeniero Osvaldo Landázuri. Realmente me deja muy preocupada la situación económica que atraviesa el país según su análisis, pero no solamente según su análisis, según se palpa en el país todos los días. Yo quiero preguntarle, ¿cuánto realmente ha sido el impacto del incremento del IVA? Usted dice, no vemos, y en efecto la gente reclama eso en la calle, no vemos a dónde se ha ido, pero ¿cuál ha sido el impacto del incremento al impuesto al valor agregado en este tiempo que ha surtido efecto ya? Y segundo, usted habla del rol del Estado en tema o en materia económica. Hay una crisis. Los gobiernos autónomos descentralizados están impagos. Ya usted ha hecho muy bien el diagnóstico de la realidad. Pero ¿cuál es la solución cuando estamos a puertas ya de que nos anuncien oficialmente los resultados en marzo y posterior en abril la segunda vuelta electoral? A ver, respondiendo a sus dos consultas, la primera, pues, ¿cuál ha sido lo que ha ocasionado el IVA? El IVA lo que ha ocasionado al no regresar como inversión o al no regresar al menos como gasto, pues lo que ha ocasionado es que usted va a ver un Ecuador que decrezca el 2024. Lo que ha ocasionado es que ya desde el segundo trimestre del año pasado usted veía una economía que se iba contrayendo, que se iba haciendo más pequeña, la gente consume menos, gasta menos y sobre todo, estimada, invierte menos. Y ese es el gran problema del país. La inversión extranjera el año pasado no llega ni a los 200 millones y la inversión local, privada, cae el segundo trimestre y el primer trimestre en alrededor de, el segundo y el tercer trimestre, perdón, alrededor del 8% en relación al 2023. Entonces ahí usted se da cuenta del efecto del IVA. Es que era obvio, ¿no? Es decir, si usted retira impuestos, lo cual es parte de una política pública que uno podría aplicarla, tiene que tratar de regresar esos impuestos a través de obra o a través de gasto. Por ejemplo, no tiene sentido que usted cobre más IVA y termine atrasados o con proveedores impagos. Entonces ahí sí es una combinación que es inentendible y es completamente explosiva, que es lo que pasó en el país. Entonces la primera respuesta a su consulta es: usted decreció, será el único país con Argentina que está en un ajuste, pero bueno, ese ajuste al menos tiene un límite, el único país que decrezca en el año pasado. No sé si Bolivia caerá en el mismo saco, pero de los pocos al menos es uno de los que decrece, que es lo primero. Yo creo que ya es una década perdida en el país, estimada, y cuando usted va a sumar lo que hemos crecido y lo que hemos decrecido, creo que me va a dar la razón. Segundo, pues no es simple, es decir, es una receta complicada, sobre todo de alguien que no es político como yo, y en esa línea, pues lo que yo creo que es el primer paso para poder entender cómo usted arregla esto es entender, insisto, cómo ajusta aquel actor de la ecuación que se niega a ajustarse, que es el sector público. Y el ajuste no significa, insisto, despidos, no significa necesariamente, obviamente habrá que entender cada uno de los procesos, significa rendición de cuentas, y en ese proceso, claro, usted tendría que intervenir, ciertas empresas tendría que auditarlas, tendría que concesionarlas al sector privado para que puedan realmente tener un proceso apolítico de administración que es necesario en muchas de estas instituciones. Yo no soy partidario de la privatización de sectores estratégicos. Escuché algunos candidatos que decían hay que vender Petroecuador, deshacerse. No, bajo esa premisa, pues el Estado no tendría nada y usted no vería como, por ejemplo, Petrobras o Ecopetrol o Pemex, etcétera, son empresas que cotizan en la bolsa de Estados Unidos y pues lo hacen muy bien. Entonces, todo tiene que ver con la administración y el manejo. Ahora, es complejo lo que está viviendo el país. No encuentro propuestas de ningún modelo de desarrollo por ninguno de los candidatos y creo que lo que estamos viviendo es el resultado justamente de que la política no ha podido atender las necesidades de la gente. Y entonces lo que estamos buscando es realmente ahí unas dos opciones, una de las cuales ya la vivimos, que es el correísmo, y por otro lado la otra opción de Noboa, que claramente no es una opción sostenible, porque si usted piensa que con el IVA al 15% y las cuentas relativamente arregladas ha solucionado el problema, déjeme decirle que no. Es decir, tiene un país que está desangrándose con crímenes, que no tiene educación, los contenedores haciendo fila con importaciones de China,
porque aquí no se produce nada y los niños afuera sin educación de sicarios. Eso no tiene sentido, pues no tiene ninguna lógica, no es ningún modelo de desarrollo. Entonces, aquel equilibrio es el que yo creo que el Ecuador no encuentra y es el que yo he tratado de proponer en muchas de mis entrevistas. Hemos de encontrar ese equilibrio, querido, apreciado ingeniero Osvaldo Landázuri. Hoy día Diario Expreso dice que los tenedores de bonos esperaban el triunfo de Noboa en primera vuelta. Los bonos de la deuda de Ecuador caen tras las elecciones. Esto es importante porque alguien dirá, oye, bueno, han caído los bonos, esto es malo para el país, o sea, cuestan menos ahora, eso significa que el Ecuador podría beneficiarse en un momento determinado, pero 15.979.000 estamos en este momento una cifra en el monto de la deuda de Ecuador en bonos soberanos, una deuda total de 86.000 más otros indirectos de 92.000. Para el Fondo Monetario Internacional, Noboa es considerado amigable, mientras que el correísmo, pues, de una u otra manera, Luisa González, pues, tienen miedo los dueños de los bonos a que gane Luisa González. ¿Qué opinaría usted ahí en esa parte? Yo creo que esa ha sido la historia del país, ¿no? Realmente no es algo nuevo. Usted recordará, Luis, quizás más que yo, lo que pasaba con los tenedores de deuda, el propio Lazo, cómo se enriqueció durante el feriado bancario justamente por tener esos CETES, los certificados de tesorería, que los compró baratos y los vendió caros. A ver, indudablemente el mercado va a ver como menos amigable una opción del correísmo, pero hay que estar bien claros, el correísmo se va a encontrar con un país bien distinto al del 2007, un país que no tiene reservas, un país que no tiene capacidad de endeudamiento y un país que no le va a entregar carta blanca porque la asamblea va a estar muy dividida. Por lo tanto, cuidado y Correa esté pensando en la misma receta de ponernos impuestos a las herencias, impuesto a las piñatas, a las bebidas azucaradas, a las no azucaradas, Eso tampoco tiene ni pies ni cabeza, por Dios. Entonces, lo que yo creo es que ojalá Luis y ambos candidatos hayan aprendido la lección. Ahora, la pregunta específica de los bonos, es evidente que iban a bajar de precio viendo una elección tan cerrada, significa que si bajó el precio, subió la tasa de interés por finanzas más básicas. Entonces, cuando sube la tasa hay mayor percepción de riesgo, pero me parece natural en un proceso electoral incierto. Entonces, habrá que esperar a ver. No me preocupan tanto los tenedores de deuda, más bien me preocupa el país y lo que está pasando adentro. Lo que sí es que cualquier gobierno me parece que debería sentarse con esos tenedores otra vez y tratar de entender la realidad para ver cómo uno reperfila la deuda. Eso me parece a mí que sí es bien importante. Pero a la larga, la tarea la tenemos que hacer nosotros, Luis, es decir, como ecuatorianos debemos entender un país que sea atractivo, que genere inversión, que no sea percibido como riesgoso, y esa va a ser la mejor solución para que los tenedores de deuda no especulen con nuestros papeles. Acuérdese usted que Maguad se quejaba justamente de eso, que cuando empezaron a especular, el Fondo Monetario le dejó caerse al Ecuador. Por lo tanto, esto es un tema que ya la sociedad del mundo lo ha visto desde hace varias décadas. Entonces, en esa línea hay que esperar, pero indudablemente, deberá ser un asunto que claramente marca incertidumbre en el país, y lo que mucho me temo es que van a ser 4 meses más perdidos entre la elección, entre las propuestas y lo que significa el cambio de mando. Entonces, era esperable, no me inquieta en mayor evento. ¿Por qué? Porque usted igual no podía emitir deuda, es decir, estaba negado de aquello. Por lo tanto, me parecería que, como usted bien comenta, es una oportunidad interesante que si es que bajan de precio los bonos, usted los pudiera recomprar, pero es otra cosa que no le interesa a nadie de los que están en el poder, porque eso significa perder plata, y es lo que ha vivido el Ecuador, insisto, casi desde que fue fundado. Gracias, ingeniero Osvaldo Landázuri. Nos encantaría seguir conversando en otra oportunidad, cuando usted también tenga un espacio, seguir continuando con este tema que es interesante. Las cosas son distintas, habrá que actuar siempre en favor del pueblo ecuatoriano. Muchas gracias. Un gusto, Luis, un gusto al equipo. Saludos a Guayaquil. Han escuchado al ingeniero Osvaldo Landázuri, analista económico en su estación Radio